él tocó muchos puntos que están dentro de la producción de la creación de un cómic. Estos son 3 pasos, pero probablemente hay personas que lo hacen no exactamente igual. Por lo menos Andrés mencionaba que primero es la creación del guión. Hay personas que no hacen guión escrito, sino que hacen un guión dibujado. Entonces, hay muchas maneras de trabajar el proceso creativo, pero digamos que estas son como las más usuales que se manejan. Entonces, en la preproducción está como la creación de la idea, la indagación, porque muchas veces para la creación del cómic necesitamos más o menos como indagar si es un cómic histórico, como para qué época, cómo se vestían, qué se hacía, cómo eran las casas, como para dar un mejor contexto tanto visual y también en lo textual. Después de que se crea como la idea, que se indaga, sí, se hace la creación del guión. Luego vamos a trabajar un poquito más esto. Nosotros vamos a trabajar un poquito al revés, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Ya les digo por qué. El segundo paso va a ser la producción, que es la creación de lo que Andrés decía, el boceto, el dibujo. Muchas veces es un preboceto para que se mire más o menos si va por ahí, si no. En la preproducción, en el guión, se sugieren encuadres o se sugieren transiciones, pero ya es en la producción que se elige definitivamente cuál va a ser ya el encuadre o cuál va a ser la transición entre las viñetas. Y pues en la producción ya entra todo esto de hacer correcciones. Muchas personas ubican los textos ya de manera digital, o hay otras que lo ubican directamente en el cómic. La postproducción se colocan los textos, se hacen correcciones y se crea la maqueta. La maqueta sirve para, por lo menos si yo voy a hacer la impresión del cómic, por ejemplo, si yo tengo un cómic que es espejado, o sea, cuando yo abro la página, quedan las páginas espejadas. Entonces, en las maquetas más o menos se ve eso. Que la página quede despejada, que tenga una relación con la otra. O muchas veces en las maquetas no son para impresión, sino para un webtoon que le llaman, o cómic digital. Nosotros vamos a trabajar un poco en esta parte de la producción, que hablemos un poco sobre el trabajo de transición entre viñetas, de cómo se lee una página, que es lo que vamos a ver ahorita, porque queremos es que nos familiaricemos un poquito más con el lenguaje de la historieta. Y en la próxima sesión sí trabajamos la primera parte. ¿Qué pueden ver ustedes de estas cuando yo hablo de transición me refiero a lo que pasa acá? O sea, esta es una viñeta y luego sigue otra. A eso me refiero. Lo que hay entre las viñetas. Bueno, dale. Es que la historieta, o sea, la manera como uno lee la historieta, donde sucede la construcción de la lectura, sucede entre una viñeta y la otra viñeta. El cerebro coge y une una imagen con la otra imagen, y esa nos crea las sensaciones de movimiento, las emociones, las angustias, que por ejemplo en el cine, como son alrededor de 48 fotogramas por segundo, entonces también son puras imágenes secuenciales, solo que se mueven tan rápido que uno no se da cuenta esa transición. En cambio, en las historietas se da esa transición, y en este paso entre una viñeta y la otra es que se construye el relato. Entonces, para empezar a hacer historieta, lo más principal es aprender a leer historietas. O sea, uno normalmente las lee sin problema, solo que cuando uno ya desea hacerlas, entonces tiene como que eso que uno lo hace inconsciente, volverlo consciente, que es lo que va a ser, pues, lo que está orientando Pablo. ¿Qué podrían decir que podría estar pasando allí? Un niño que encontró el tronco. Un niño caminando hacia un tronco. Encontró el tronco, y de hecho esta página está asociada a la búsqueda de varias cosas que hay en una casa que se perdieron después de una explosión. Entonces, esta transición le llaman momento a momento. O sea, hay como una especie de categorías por los diferentes tipos de transiciones que hay. Entonces, una de ellas es momento a momento. ¿Qué es lo que quiere decir esta transición? Es que hay una acción que es el caminar. La acción de acá sería caminar, que se reparte en distintos
Entonces, aquí está parado, aquí está caminando y aquí lo está recogiendo. La transición de momento a momento la usan mucho para generar suspenso, para ralentizar la lectura. Entonces puede ser una acción muy, pueden ser varias transiciones de pequeños movimientos de una misma acción. ¿Sí? Entonces, esa es una. O también sirve para hacer énfasis en algo. Listo. Esta siguiente transición, esta también es de momento a momento y si quieren podemos leer, ¿se alcanzan a leer? Si quieren podemos leer. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio que digamos que alguien lee este y luego otra persona lee este. ¿Se animan o no? ¿Sí? Dale. Empieza, Pau. ¿Quién canta a esta hora? ¿Quién quiere seguir? Yo. Sí. Debe ser uno de los Sepúlveda. Se la pasan en fiesta en Santa Marta. El único decente era el Julio. ¿De dónde sacarán dinero si no están con la marihuana? Pues de las huacas. De las huacas, mijo. ¿De dónde más? Entonces si vemos la transición aquí es de momento a momento, es un pequeño movimiento que ella hace que es girar la cabeza y se complementa con el texto. ¿Quieres decir algo sobre esta? No. ¿No? Esa es del cómic que está acá. Sí, como es ambientado en la década del 70, que era la bonanza marinera. Entonces, en esos momentos en la sierra, allá arriba donde está el arqueológico, se controlaba mucho la marihuana, entonces se prohibía que la gente pudiera moverse en las noches. Entonces, como están ellos acostados y escuchan a alguien que está subiendo, entonces el primero pues es raro, aparte se está cantando y como bebido y no había mucho dinero en esa época, entonces si había dinero se asociaba que era porque él era marihuanero, pues cultural de marihuana. No sé. Ajá. Listo. Esta otra transición se llama de acción en acción. No sé si alguien quiera más o menos interpretar lo que está pasando en esa página. Más o menos aquí, ¿qué es lo que vemos? Está este chico, le pone el brazo en el hombro, lo empuja en la siguiente viñeta. El otro, después de que lo empujan, lo empuja otra vez y le da un palazo. Al que lo empujaron le da un palazo al otro. Y bueno, y él grita de dolor. Estos son, si vemos, son varias acciones. Entonces en una le está parado, en la otra lo está empujando. Son distintas acciones en donde se escoge un momento para representar acá. Bien podía mostrarse, por ejemplo, acá, cuando él estaba caminando hacia el otro para empujarlo, pero no. Se escoge es mostrar el momento preciso en que ya lo empujó. Entonces, son distintas acciones donde se escoge un solo momento de cada acción y por eso se llama acción en acción. Entonces, es decir, aquí avanza un poco más rápido la historia. En la anterior avanzaba mucho más lento. Se alcanzan a ver unas líneas cinéticas, que son líneas de movimiento. Entonces, normalmente las transiciones de acción son cuando realmente suceden eventos de acción. Por lo general casi no, a veces tienen texto, pero no es un texto como que apoye las circunstancias, porque una era una conversación de una pareja en una cama, que es una conversación lenta. En cambio estas acciones son más violentas, entonces también podemos ver las onomatopeyas que tienen esas cosas, que se nota que está como alzando la voz, y pues las líneas cinéticas que son muy típicas de las acciones, ¿no? Entonces esta transición tiene todos esos elementos. Esta transición se llama de tema a tema y bueno, acá si quieren les leo, está un poquito borroso, le dice, si quieres leer tú. Debemos estar en vigilia por si le sube la fiebre al paisa. Mientras pasa la noche. Voy a contarle algunas historias sobre la sierra. Ajá. Entonces, aquí él está hablando y cuando pasamos a esta viñeta que dice voy a contar algunas historias sobre la sierra, lo que vemos acá es una de las terrazas. Entonces,
tema a tema quiere decir un poco es cuando una persona, una cosa, un animal, cualquier sujeto está representada desde distintos ángulos. Vemos uno que es cenital, más desde arriba, otro que es, ¿cómo es que se llama ese, Javier? Frontal. Más frontal. Entonces está desde distintos ángulos y dirigimos la atención al lector de lo que deseamos. En este caso, como estamos hablando de la sierra, mostramos una de las terrazas. Una mirada cenital lo que te permite es mostrar el lugar donde ellos están sentados y que pues, se nota la construcción de rocas alrededor. Bueno, la escena es una transición que sirve para comprimir mucho en una historia, porque ya lo que hacemos es que si esto pasó en el 70, esto pasa en la actualidad, ¿sí? Entonces hay una transición se acorta en tiempo y distancia, o distancia, ¿sí? Pues les puedo hablar de que es más fácil. Los Ubatashi solo mataron, no pudieron vivir en la sierra. Teyuna enterró a los abuelos y sembró las figuras de oro para estabilizar la naturaleza. Desde aquella noche, en la viñeta abajo, desde aquella noche, la obsesión por encontrar esa ciudad se apoderó por completo de su vida. Sí, bueno, y en la siguiente viñeta ya no está él conversando con el indígena, sino que está por fuera imaginándose pues ese hallazgo de esas ciudades perdidas que hay dentro de la Sierra de San Juan. Entonces aquí hay una escena del pasado, una escena de un presente y una escena donde él se está imaginando el hallazgo del sitio. Al ver el mismo camión del Hotel Lucero salí corriendo. La siguiente viñeta dice: cansado me metí en un bar cualquiera. Creí que iban a llegar en cualquier momento. No escuché la explosión, estaba borracho. Y en este relato es de otra novela gráfica que hicimos sobre la explosión que sucedió en Cali el 7 de agosto de 1956, donde este personaje se entera que esa explosión iba a suceder y empieza a huir, temiendo de que lo fueran a detener la policía militar, y entonces decide esconderse en un bar y se emborracha de tal manera que ni siquiera se da cuenta de cuando sucede la explosión. Entonces eso era como para mostrarles un montón de cosas que pasan, pero las comprimen en diferentes escenas. Entonces aquí está corriendo, quién sabe si corrió, se cayó, saludó a alguien, todo eso lo omitimos y ya llega al bar. Quién sabe cuántas botellas se tomó, pero estaba borracho. Todo eso se omite, pero ya está borracho. Entonces esa es más o menos la intención de escena. Como ven aquí, las viñetas no son parejas, o sea, no encontramos las viñetas del mismo tamaño y la misma distribución. Inclusive hay bastante aire en estas dos últimas, porque cuando hay aire, entonces entre más distancia, inclusive si uno separa una viñeta de la otra, más espacio, parece como si hubiera pasado más tiempo entre una, crea esa sensación. Entonces, y la manera de que las viñetas no estén ordenadas también está mostrando de esa situación desordenada que está viviendo el personaje, que va de un lado a otro, pero con ningún tipo de certidumbres. Sí, o sea, se juega con los espacios y con el mismo orden de las viñetas. La transición de aspecto en aspecto, ¿ya quieren decirme más o menos qué alcanzan ustedes a ver ahí? Esa que no tiene texto ni nada. Hay como una foto de una familia, una pareja y un niño, y lo otro parece como una casa destrozada. Sí. Acá al fondito sí se alcanza a ver que también está destrozada. Sí. Entonces, aspecto en aspecto es la transición del aspecto de un lugar. En este caso sí sería de un lugar. Una transición del aspecto de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos en una misma escena donde hay una destrucción, pero entonces aquí está en un lugar de la destrucción y aquí está en otro lugar de la destrucción, desde diferentes lugares, valga la redundancia. Una es una aproximación, la otra es una panorámica. Sí, o sea, por lo menos uno leyendo esta transición podría decir, la persona que está
porque donde están ahí está dentro de la casa. Pero eso lo hace uno, ¿no? Viendo la página y no la recorre de cualquier manera, la recorre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Porque esa es la manera en la que nosotros leemos. Entonces, cuando se hace la composición de una página, lo que se suele hacer es eso, tratar de que la página siga esa secuencia. Cuando se interrumpe esa secuencia, muchas veces el ojo no sabe para dónde mirar. Entonces, si vemos entonces la canción, lo que nos lleva a las viñetas. Entonces, la canción nos lleva a esta viñeta. De hecho, este palito que sale acá nos conecta de una con la siguiente viñeta. Entonces, no solamente textualmente, sino visualmente también se pueden conectar las viñetas. Ya pasa acá abajo y de aquí nos obliga a leer de una esta viñeta. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que les quería decir para que pasáramos a esta otra parte y ya nos vamos acercando a hacer el ejercicio más práctico. Gracias. ¿Qué es? ¿Cómo a veces uno encuentra algunos errores en la composición de una página o en la composición de las transiciones entre viñetas? Por ejemplo, esta página, no sé si se alcanza a ver, pues, ¿qué pueden ver ustedes acá? ¿Qué más o menos entiendes? Monte, sí, hay bastante monte. Hay mucho monte, por acá se alcanzan a ver algunas líneas cinéticas, es como siempre se utilizan cuando hay movimiento de algo, como la colita del perro. Y es un hombre que sostiene un machete y con la otra mano está apartando una rama y la pierna está avanzando, ¿no? Entonces estamos viendo como alguien está cruzando ese monte. Ya en la parte de acá se encuentra algo, pero ¿Le llama la atención? sí, y luego sigue, parece que lo deja acá atrás, ¿cierto? Entonces, ahora que ven esta, ¿qué les parece esta? Bueno, esta es la anterior, esta es la nueva, está un poquito modificada. ¿Qué le encuentran de distinto? Esta que está de La este dos. lado, sí, Ajá. la 2 está cambiada de dirección, digamos, está como volteada. Ajá, está espejada, esa la espejamos. Como la intención de espejar la página es que cuando tú lees esta, el rostro de la persona te saca de la página. Entonces visualmente tú ya no sigues acá, sino que tú sin intención te desvías. El hecho de, digamos, girarla hace que mantengamos el ojo en la página. Sin embargo, la idea es que en la composición se leyera hacia abajo, o sea, tratar a uno de... Entonces, por ejemplo, aquí vemos, uno empieza a leer, entonces uno ve el machete que va así, entonces tiene como esta dirección y entonces te lleva a esta viñeta. Entonces con esta viñeta llegas aquí y algo pues más o menos de lo que tiene en el brazo te lleva acá y te lleva nuevamente a esta viñeta, y esta viñeta tiene todo este aire de aquí que te lleva a voltear la página. En cambio, cuando estás leyendo aquí, esto coge y te saca, entonces uno cuando está leyendo como que lo detiene, no sigue el mismo flujo. La idea es que con la historieta es que cuando se lea muy fácil, inclusive las buenas historietas inclusive uno las puede leer sin ni siquiera leer los textos, solo siguiendo con la composición de las líneas. Otra que ustedes, por ejemplo, ¿qué les gustaría modificar si la pudieran modificar? ¿O qué creerían que se podría modificar? O se lee bien. La leen bien. Los ojos de ella van para afuera de vuelta. ¿Cuáles? Los ojos de ella. Ajá. Ella mira hacia allá. Que está sacando. Ahí no se alcanza a ver bien, pero hay varias estrategias que usa él se llama Camilo Aguirre. Bueno, esta es una historieta que se puede encontrar libremente en internet, fue publicada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y habla sobre
una situación de conflicto armado en Colombia en un sitio que se llama La Palizú. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá no se ve bien, pero él utiliza distinto. Aquí, por ejemplo, está más marcada la tinta y acá pareciera que hubiera usado acuarela o no sé, pero es un poquito más difuminado. Entonces da la sensación de que está desenfocado. Y al mismo tiempo que te dice a ti como lector, como que esto está más a la vista de lo que está acá, o le está restando importancia. Sí, entonces hay un volumen en esa viñeta. Al utilizar unas líneas más fuertes, más oscuras aquí y dejar el fondo con menos tinta, te está creando un volumen. Y lo mismo sucede en esta viñeta. Aquí detrás también se ve la casa. Entonces también para mostrar, siempre hay una intencionalidad visual de lo que se quiere contar, ¿no? De lo que se quiere representar. Entonces sí, como decía la compañera, ¿cómo es su nombre? Camila. Lo que podríamos modificar de ahí para mejorar la página es que este personaje pueda mirar hacia acá. Y entonces, si quieres... Claro, entonces cuando la línea, o sea, cuando ella lo que hace está mirando en sentido a la viñeta que sigue, y al hacer esto, también recuerden que aquí hay un plano de detalle de la mirada de los ojos, y aquí podemos ver unas líneas cinéticas sobre la ceja. Entonces, no solo es que ella está mirando hacia abajo, sino que después alza una ceja, y eso ya nos está dando, nos está transmitiendo una experiencia gestual de lo que está sucediendo. Conecta de una de las viñetas. Lo mismo de los ojos, se puede ver abajo también, la mirada de la chica está hacia la derecha. Ajá. Claro, entonces esa otra mirada también se está llevando a la siguiente viñeta. Y lo mismo, miren los brazos del personaje que los está moviendo, pero también está llevando a esta y él lectura. termina mirando hacia Y estos brazos levantados van hacia los ojos, y los ojos vuelven y te bajan. Y así. Entonces se ve toda una buena narrativa y composición de páginas. Supongo que eso también se hace para indicar un poco el orden que debe leerse cada una de las viñetas. Sí, no pusimos ninguna viñeta problemática. Hay muchas viñetas, por ejemplo, dibujémosla. Vamos a dibujar acá. Por lo menos acá. Y lo suelen hacer mucho. ¿Tú qué lees primero? Esto, ¿cierto? Y luego ¿para dónde vas? ¿Para acá o para acá? Es confuso. Sin poner dibujos, ahí ya es confuso. Entonces, eso es más o menos también tener en cuenta cómo posicionamos las viñetas. Y hay por lo menos esta última viñeta de acá, si ustedes ven, no tiene marco, o sea, no es tan marcada como estas, ¿no? Por ejemplo, esto como que se suele usar, si tú quitas los marcos, la intención es que el lector se sienta adentro del espacio. Entonces ya tú no estás viendo el marco, sino que ya el marco puede estar atrás tuyo, tú estás dentro. Entonces da la sensación de involucrar un poco más al lector. Al mismo tiempo que otras estrategias como cuando un personaje mira hacia el frente, está mirando al lector, entonces hace un contacto más íntimo. Esas son como distintas estrategias. Lo de los espacios también, que lo habíamos hablado entre viñeta y viñeta, entre más separadas estén, es más sensación como de que ha pasado más tiempo. Y hay páginas o transiciones que son en silencio, que también es un tipo de estrategia. Yo lo reconozco mucho, por ejemplo, los silencios, que me parece que aumentan un poco más las tensiones, o Javier, por ejemplo, asocia los silencios a otra cosa, ¿no? Sí, o sea, el silencio lo que permite es que uno interprete más. ¿Sí? Si tú estás leyendo un cómic y el cómic prescinde del texto, o sea, no tienes texto, tú estás leyendo las imágenes y tienes mayor libertad para interpretar lo que está sucediendo en la página.
cuando ya hay texto hay una especie de direccionamiento hacia lo porque muchas veces el texto es complemento. Lo que se procura siempre es que el texto sea complemento de la imagen, pero cuando no existe ese texto, bueno, aquí hay un texto que lo retiramos a propósito. Entonces, inclusive, si uno se encontrara con un globo sin texto, uno podría interpretar muchas cosas. Por ejemplo, si yo encontrara eso, yo interpretaría que habló demasiado bajito, que no alcanzamos a escuchar lo que el personaje está diciendo. A veces cuando se utilizan de tipos de letra un poco más pequeñitas a las otras anteriores, se da la sensación de que está hablando, o si se utiliza algo más grande, da la sensación de que se está hablando más duro. Por ejemplo, aquí, en esta última viñeta, vemos a los personajes, pero de lejos. Entonces, se le quita el marco, entonces uno de pronto está más cerca de los personajes, pero ellos se han alejado. Ellos se han alejado de ti, y entonces al alejarse de ti genera como esas, a mí me genera muchas canciones, como nostalgia, como distancia, pero sí, como inclusive un poco de tristeza. Ay, pues repartimos las uñas.